Como todo lo que hacemos aquí, queridos amigos y queridos hermanos, es conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, vamos a leer también otro texto de la Biblia y aunque no lo tengáis la Biblia en vuestras manos, escuchar simplemente lo que dice el apóstol Pedro mismo, primera de Pedro y el capítulo 3, comenzando en el verso 18, sobre esta cuestión del bautismo, porque la Biblia habla, como hemos oído, sobre el bautismo, y Pedro, el apóstol Pedro, habla sobre esto en primera de Pedro y el capítulo 3, verso 18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración o la contestación o la interrogación de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que en el versículo en el cual Pedro habla aquí en el capítulo 3 sobre el bautismo, nos dice claramente, yo no sé si lo habéis captado, pero por si acaso lo voy a decir, esto es Pedro que dice, señores, por favor, en cuanto al bautismo, el bautismo no quita la inmundicia de la carne. No sé si lo habéis oído. Bien, esto es el texto de la palabra de Dios. Y yo quiero abundar un poco en lo que ya se ha dicho, porque no sé si se ha cogido bien, y además nunca es, como se dice el refrán, nunca es mal año por mucho pan, ¿no? Algo por el estilo. Y entonces voy a abundar sobre estas cuestiones muy importantes para tal vez algunas personas aquí que no saben muy bien qué es lo que estamos haciendo y por qué. La primera cosa necesaria, me parece a mí, por mi experiencia en otros bautismos por otras partes de España, la primera cosa que es necesaria aclarar, y por eso quiero abundar sobre lo que se ha dicho. Ya que nos encontramos en un contexto social donde todo el mundo se bautiza, yo supongo que todo el mundo aquí está bautizado, pero de una forma un poco diferente a lo que vamos a hacer aquí en esta noche. Todo el mundo es bautizado mayormente, como hemos oído, de infante, de pocos días o pocas semanas de edad, y en una pila bautismal y por aspersión, rociando un poquito de agua por encima de la cabeza o algo por el estilo, y vosotros vais a ver que nosotros hacemos algo muy diferente. Y voy a decir otra vez lo que se ha dicho. Nosotros no hacemos eso, hacemos todo lo contrario. Nosotros no bautizamos a niños, sino que bautizamos a adultos, o por lo menos personas con uso de razón y que saben lo que están haciendo, que eso no lo sabe un infante que es llevado allí y llora y hace otras cosas y no sabe dónde está ni por qué está allí. Y ustedes, si han sido bautizados de infante, de niño, pues tampoco se acuerdan el día, ni la hora, ni la circunstancia, ni por qué se hizo todo eso. En primer lugar, entonces, nosotros no bautizamos a niños, sino que bautizamos a adultos, muy diferente a lo que hace la sociedad en nuestro alrededor. En segundo lugar, nosotros no bautizamos en una pila bautismal, sino que nosotros bautizamos en un bautisterio, en una cantidad bastante amplia de agua, que después, si queréis verlo, después al final del culto lo podéis venir a ver, que es verdad lo que yo os digo, aquí hay una cantidad de agua bastante impresionante. Y nosotros no bautizamos por aspersión, como vais a ver después, sino que bautizamos por inmersión, que quiere decir que estas personas se meten totalmente en el agua y después suben del agua después de ser bautizados. Ahora, ¿por qué hacemos algo totalmente diferente a lo que hace la sociedad en nuestro alrededor? Alguien dirá, bueno, la respuesta es muy clara. Ustedes, los protestantes, siempre nos han dicho que son gente muy rara y les gusta hacer las cosas al revés siempre. Y tienen sus ideas y sus formas de hacer las cosas
y no les importa dos pepinos lo que hacen los demás porque ustedes salen con la suya. Y es por eso que lo hacen así. Cuando todo el mundo, hay que ver todo el mundo de afuera, el 99% de la gente de España, todo lo hacen de la otra manera. Y ustedes tienen que ser siempre diferentes porque, en fin, porque les da la gana, nada más. Y si hay alguien que piensa aquí así en esta noche, queridos amigos, yo os quiero decir que no es por esa razón que nosotros lo vamos a hacer como lo hacemos y como he intentado explicar, sino que nosotros lo hacemos así no porque nos da a nosotros la gana de hacerlo así, sino porque la respuesta sencilla y profunda e importante, queridos amigos, es porque la Biblia lo dice así y la Biblia lo enseña así. Y todos ustedes que han oído hablar de Jesús de Nazaret, el Salvador que vino a este mundo para salvarnos en la cruz del Calvario, yo no sé si ustedes saben o no saben, pero el Señor Jesucristo mismo, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Señor, si es que somos cristianos de verdad y no solamente de nombre, el Señor Jesucristo mismo, nuestro gran ejemplo, cuando Él salió a su ministerio público a los 30 años de edad, señores, aunque hay aquí gente con menos de 30 años de edad, pero quiero decir que el Señor Jesucristo mismo, no de niño fue bautizado, sino de adulto fue bautizado. Y nosotros que nos llamamos cristianos porque somos de Cristo y porque queremos ser como Él y seguirle su ejemplo y sus enseñanzas y ser de Él, ¿qué menos que hacer como Él, queridos amigos? Y Él a los 30 años de edad, de adulto, bajó en las aguas del bautismo, en las aguas del Jordán, y con Juan el Bautista, que le bautizó, Él bajó a las aguas, fue bautizado por inmersión, subió de las aguas para cumplir, según dijo Él, toda justicia. ¿Y nosotros vamos a ser menos que el Señor o más listos que el Señor? Porque lo hace la gente y hay que hacer todo lo que hace la gente y lo que dice la sociedad. No, señores, lo que hay que hacer es lo que dice la Biblia y lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero esto es solamente parte de la respuesta. En segundo lugar, los apóstoles mismos, queridos amigos, no solamente el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro también, y los demás apóstoles del Señor Jesucristo, los que son y forman el fundamento del cristianismo y de la iglesia que el Señor Jesucristo edifica, siendo Jesucristo mismo cabeza del ángulo, ellos también fueron bautizados como cristianos evangélicos, si queréis, de adultos, no de niños, rompiendo con las costumbres en su alrededor, como acto de fe y acto de adhesión al Señor Jesucristo y a su mensaje y a su liderazgo, dijeron, sí, Señor, nosotros te seguimos a ti. Y como adultos, sabiendo lo que estamos haciendo, nosotros también bajaremos a las aguas del bautismo en el río Jordán y significamos así también nuestra fe en ti, en tu liderazgo, en el hecho de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Así que el Jesús mismo fue bautizado de esta manera. Los apóstoles del Señor fueron bautizados de esta manera. Y en la iglesia primitiva, y digo la iglesia primitiva porque lastimosamente en las cosas de la religión ha pasado como en todas las cosas de la vida. Las cosas se van tergiversando, las cosas se van cambiando, se van adulterando, se van transformando, no para bien, sino para mal. Si vosotros queréis saber cómo era en un principio, en la iglesia primitiva, en los primeros años, antes de entrar otras corrientes y otras ideas, así bautizaron a todos los que también, habiendo escuchado el Evangelio por boca de los apóstoles, el Evangelio del Señor Jesucristo, que hay salvación en Jesús y solamente en Él, y habiendo escuchado este Evangelio, y habiendo sopesado el mensaje de los apóstoles, y habiendo decidido en su corazón, en su mente, en su fuero interior, que sí que es verdad lo que dicen de Jesús, sí que es verdad lo que dicen de su vida, sí que es verdad lo que dicen de sus aseveraciones en cuanto a sí mismo, sí que es verdad lo que dicen de su muerte y el significado de su muerte, sí que es verdad lo que dicen de su resurrección, sí que es verdad lo que dicen en cuanto a la demanda del Señor Jesucristo sobre nosotros para ser sus discípulos, para creer en Él, para entregar nuestras vidas a Él en arrepentimiento y en fe, todas las personas, digo, que escucharon en un principio el mensaje de los apóstoles y que sopesaron lo que estaban escuchando y llegaron a una decisión propia y dijeron, sí, Señor, nosotros también vamos a ser de Cristo.
Estos fueron bautizados en agua por inmersión de adulto o por lo menos de edad suficiente para sopesar estas cosas y para llegar a su decisión propia. Esta es la condición y la única condición, lo podéis leer en el Nuevo Testamento, que los apóstoles y los primeros predicadores del Evangelio pusieron a la gente. ¿Tú quieres ser bautizado? ¿Crees en el Señor Jesucristo con todo el corazón? ¿Has hecho una dedicación de tu vida total a sabiendas, sabiendo lo que haces? ¿Has tomado una decisión? Pues tú puedes ser salvo por la fe y puedes ser bautizado en agua como señal de tu seguimiento del Señor Jesucristo. Y esta, queridos amigos, es la única condición que nosotros ponemos siguiendo el ejemplo de Jesús y los apóstoles hasta el día de hoy. Ahora, como ya se ha dicho, es obvio que un niño pequeño no puede tomar esa decisión, ¿verdad? Es obvio que no puede escuchar y decir, bueno, me están diciendo a ver si esto lo creo o no lo creo, porque no tienen uso de razón todavía. Si me preguntáis cuándo tiene un niño uso de razón, pues no hay una línea que él se puede marcar y decir después de los 5, después de los 6 o después de los 7. Yo mismo llegué a mi decisión de fe sobre los 6 o 7 años de edad, y aunque no comprendía todo lo que era el Evangelio, comprendía lo suficiente para saber que yo era un pecador, que Cristo murió por mí, que Él me amaba, pero que yo iría al infierno si yo no creyera en Él y recibiera de Él la vida eterna, y yo hice mi decisión sobre los 6 y 7 años de edad, aunque después no me bauticé hasta los 13 o 14. He oído de personas que incluso a los 5 años han entendido lo suficiente, porque los niños pronto captan, pero es mejor tal vez esperar a ver si esa decisión de niño es verdad o no. Pero por lo menos es más años de lo que es un infante con pocos días de vida o pocas semanas de vida. Tiene que ser alguien que entiende, que escucha, que sopesa y que decide personalmente entregarse al Señor y decir, Señor, tú eres mi Señor. Ya no me basta escuchar simplemente que tú eres el Señor de los señores, que tú eres el Salvador del mundo. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y yo voy a ser tu siervo y tu seguidor y tu discípulo, cueste lo que cueste. Nosotros tenemos en nuestros círculos un pequeño coro que dice lo siguiente: he decidido seguir a Cristo. Yo no sé si esto se conoce así. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay muchas estrofas. En algunos sitios se canta, aunque me llamen lo que me llamen. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque yo he decidido seguir a Cristo. El que se bautiza es una persona con capacidad de haber llegado a su propia decisión. Se bautiza porque él ha querido creer en Cristo, no porque los padres le han empujado, no porque el cura o el predicador le haya dicho que sí o que no, no porque ningún asesor espiritual bueno o malo le haya empujado, sino porque él o ella ha llegado a su propia decisión. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y el Señor dice, si tú has decidido seguirme a mí, esa decisión es muy fácil hacerlo en lo secreto del corazón y esconderte tal vez en el anonimato. Pero yo quiero que tú públicamente ahora des fe pública delante de la iglesia, delante de la congregación, delante del público y delante de la gente, que tú has decidido seguirme a mí en un mundo donde la vasta mayoría de las personas, digan lo que digan, no siguen al Señor Jesucristo. Dicen que siguen. Van a la iglesia algunas veces cuando quieren ir, después hacen lo que les da la real gana. No siguen a Cristo ni sus enseñanzas, ni son como Él, ni ha pasado nada espectacular en sus vidas, marcando, indicando que son de Cristo. Se podría añadir a ese corito, yo lo digo por los hermanos que se van a bautizar hoy y por todos nosotros que somos creyentes evangélicos en este día. Aunque me llamen lo que me llamen, pero eso no es lo peor. Se podría decir, aunque me hagan lo que me hagan. Porque en tiempos atrás, en los tiempos de los cuales nosotros estamos pensando, esos primeros años del cristianismo, queridos amigos, no era fácil ser creyente y seguidor del Señor Jesucristo.
No tardaron muchos años en coger a los cristianos evangélicos en aquellos primeros tiempos y lanzarlos vivos a los leones, en los grandes círculos y espectáculos en Roma, mientras la gente estaba en las gradas masticando su chicle o comiendo sus pipas o yo no sé qué, y viendo cómo abuelitas y abuelitos y madres y niños y hombres y mujeres y jóvenes y mayores fueron lanzados vivos a los leones, mientras la gente aplaudía. No era fácil ser creyente en aquellos tiempos. Dices, bueno, eso está muy lejos. En tiempos mucho más cercanos a esa lejana historia, queridos amigos, aquí en España, en el siglo XVI, tampoco era fácil ser creyente. Yo no sé si vosotros habéis leído algunos lo que pasó aquí en España en el siglo XVI, bajo la tremenda Inquisición, cuando la reforma en Europa. No era fácil ser creyente. Entonces sí que uno tenía que valor de bautizarse públicamente y decir, yo he decidido romper con todo esto y seguir a Cristo y hacer lo que dice la Biblia. Porque el mero hecho de tener una Biblia, si podías conseguirlo, era suficiente para llevarte a la hoguera, queridos amigos. O el mero hecho de estar en una reunión como esta, o una mucho más pequeña, clandestina, con las puertas cerradas y las cortinas cerradas, era suficiente para que los inquisidores llegasen y te tomasen y te lanzasen en sus cárceles y en sus y te sometiesen a sus torturas terribles y te quemasen vivo, como pasó en muchas partes de España. Yo no sé si en Barcelona, en Valladolid, donde nosotros vivimos durante muchos años, sí señor, en la Plaza Mayor. En Sevilla también, los dos puntos principales de España, Valladolid y Sevilla. ¿Quién se olvidará del siglo XVI? Recuerdos de antaño y todo eso. Y en tiempos más recientes, se oyó hablar aquí en la capilla ayer de los tiempos de la Guerra Civil Española y la posguerra, y eso no está muy distante, queridos amigos. Yo he conocido cristianos evangélicos que perdieron su vida en la guerra civil y posguerra, simplemente por ser cristianos evangélicos. ¿Lo tenemos fácil en el día de hoy? En general sí, hay otros puntos en el mundo donde no. Aunque aún en España en el día de hoy hay personas que particularmente, yo los he visto, he hablado con ellos, con algunos de ellos, hoy en España, particularmente porque se han convertido a Jesús, porque se han bautizado, porque han seguido en la línea de la Biblia y lo que dice la Biblia. Vaya persecuciones a nivel particular y personal que ellos están sufriendo, han sufrido, están sufriendo de parte de sus familias, de sus padres. Cosas que yo no creí, cosas que yo he oído y conocido, que yo no creí que se podría dar hoy en día en España o en ninguna parte, pero se da porque cuesta todavía seguir a Cristo. Y vosotros, si vais a ser fieles a vuestro testimonio, ya lo veréis, si no con vuestros padres o en vuestras familias, con vuestros amigos, en vuestros sitios de trabajo, sed fieles al Señor Jesucristo, dar testimonio de vuestra fe y vivir como Cristo vivió en este mundo sucio en el cual vivimos en el día de hoy, donde te van a decir, pero hombre, todo el mundo hace esto en el día de hoy, ¿y tú qué pasa? Pues yo soy de Cristo, y Cristo no hace eso, ni un cristiano lo hace. Y tú verás si te van a decir o hacer cosas. Pero tú has decidido, sí, seguir a Cristo. Eso es lo que el bautismo significa. Yo he decidido, cueste lo que cueste, digan lo que digan, seguir a Cristo. Y os voy a decir otra cosa, queridos hermanos y hermanas en la fe. Agarrar o apretar el cinturón, porque si mal no entiendo lo que está pasando en el mundo en el día de hoy y en Europa, y si mal no entiendo lo que dice la palabra de Dios, si el Señor no viene pronto, muchos de nosotros vamos a sufrir otra vez por ser fieles a la palabra de Dios y por seguir al Señor tal y como el Nuevo Testamento lo dice. Y si no, os acordaréis de mis palabras. De momento tenemos paz, de momento tenemos tranquilidad. No nos engañemos. El mundo va de mal en peor. Hay corrientes en el mundo, en la vida política y en la vida religiosa, que si nosotros vamos a seguir siendo fieles al Señor y seguir haciendo cosas que la religión y la sociedad no hace, y poco a poco no va a contemplarlo ni permitirlo, que se agarren cada uno y que esté muy seguro que ha decidido en su corazón de verdad seguir al Señor, porque es Señor,
y Señor de la vida y Señor de la eternidad. El Señor que dice, no os preocupéis de los que matan el cuerpo y después no hay nada que pueden hacer. Tener más temor de Él que puede después de matar el cuerpo, consignar tu alma al infierno y la perdición para siempre. Muy bien. La segunda cosa que es necesario decir, y lo quiero decir para aclaración de lo que vamos a hacer ahora en este acto de bautismo, es lo que he intentado subrayar aquí en la primera carta de Pedro y el capítulo 3. Segunda cosa necesaria de aclarar. El bautismo no salva. No porque lo diga yo. Mira lo que dice el apóstol Pedro, y si no lo creéis, después pedir una Biblia o venir a hablar conmigo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando la inmundicia de la carne. Está hablando de salvación en otro nivel. Yo no tengo tiempo de hablar de esto en esta noche. Tal vez lo hablaremos porque me parece que hay otro bautismo el domingo que viene. Y tal vez nos extenderemos un poco en esa parte. Pero de momento quiero aclarar simplemente lo que dice el apóstol Pedro. Señores, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Esto lo dice Pedro. Yo estaba predicando hace un par de años en Sevilla, en una iglesia, y también se bautizaron allí ese domingo que yo estaba, 3 o 4 chicas jóvenes, recién convertidas, muy majas esas chicas, que siguen. Yo cada vez que voy allí pregunto por ellas y sé que siguen muy fieles al Señor, gracias a Dios por eso. Y sé que también el día que se bautizaron habían muchas personas no creyentes, amigas, amigos, familiares y tal. Y yo también hablé sobre esta porción, y después del culto se me viene una señorita muy elegante y me dice, oiga usted. Y yo creí, la forma en que ella comenzó a hablar, que yo iba a recibir un rapapolvos de ella, y me estaba ya tratando de preparar para el chaparrón que venía. Usted ha dicho que el bautismo no quita el pecado. No quita el pecado, si mal no he entendido. Que no quita la inmundicia de la carne. Yo dije, mire señorita, eso no lo digo yo. Lo ha dicho usted en el culto, lo he oído. Lo he dicho yo, pero no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Pedro. Yo no sé si usted se dará cuenta que yo enfaticé mucho que esto lo dice el apóstol Pedro. Sí, pero ¿dónde lo dice? A ver, y yo se lo enseñé otra vez. Y yo nunca me olvidaré de la cara de esa chica. Dice, es que yo me he criado toda la vida entre monjas, y oiga usted, es la primera vez en la vida que yo he oído eso. Siempre me han enseñado a mí que el bautismo quita el pecado, y el pecado original y otras muchas cosas. Yo dije, pues mire señorita, usted verá que no soy yo quien lo dice, es la palabra de Dios. Sí, me dijo, muy más calmada y un poco pensativa. Sí, estoy viendo que esto está en la Biblia y nunca me lo habían dicho. Hay que ver, ¿eh? ¿Qué clase de religión? Una religión que no enseña lo que está en la palabra de Dios. Y más, queridos amigos, ¿qué clase de religión? Una religión que enseña cosas en contra de lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero saber. Porque al final del día, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta una cosa. Porque hay muchas personas también, cuando tú hablas con ellas y lo enseñas en la Biblia, y te dicen, bueno, eso lo dirá la Biblia, pero eso no me lo creo. Yo tengo otras ideas y otras teorías. Oiga, un momento. A ver si nosotros podemos hacer uso de razón cada uno de nosotros. El cristianismo bíblico, que es el único cristianismo que vale, porque si no es un cristianismo bíblico, entonces es algo que alguien ha inventado. El cristianismo al final del día, y aún hoy, señores, es no lo que tú dices y no lo que yo digo, no lo que tú piensas ni lo que yo pienso. Es lo que dice Dios y lo que dice la palabra de Dios. Esto es el cristianismo. Y lo demás es cuento chino, queridos amigos. Y si no lo creéis, al final del día, cuando estemos delante de Dios, Dios tendrá que decir, pero un momento, ¿pero no lo había dicho yo bien claro en la palabra mía? Sí, pero yo creí que eso no te... Bueno, has creído lo que has querido creer. Pero el cristianismo es Cristo, y lo que dice Cristo y lo que dice Dios y lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el bautismo no quita
el pecado. Yo no sé si vosotros conocéis un poco la historia. Hemos hablado un poco de la historia, vamos a hablar un poquito más, pero simplemente 2 o 3 cositas muy pequeñas, pero muy importantes. Después de los primeros tiempos apostólicos, ya casi no muerto todavía el último apóstol, a finales del siglo I y a comienzos del siglo II y más, según se iba avanzando en el siglo II y después el siglo III y el siglo IV, comenzó a aparecer en este mundo algo que no estaba aquí en este mundo durante la vida del Señor y los primeros apóstoles o los primeros tiempos. Comenzó a aparecer en este mundo una gran iglesia jerárquica, institucional, que comenzó a echar raíces y ramas por todas las naciones, y comenzó a enraizarse y tomar posición y postura, y comenzó a suplantar la auténtica iglesia primitiva cristiana evangélica de los apóstoles. Y no solamente comenzó a suplantar a la verdadera iglesia primitiva, pero comenzó a manipular las auténticas verdades bíblicas y cambiarlas por sus tradiciones y por sus dogmas y por sus enseñanzas y por sus doctrinas. Y una de las primeras cosas que hizo esta gran iglesia institucional jerárquica es cambiar el formato y la enseñanza y el significado del bautismo. Y tomó el bautismo, que es simplemente un símbolo, como nuestro hermano nos lo decía antes, que era simplemente un símbolo, tomó el bautismo y lo convirtió en un sacramento. Y si alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre un símbolo y un sacramento? Pues un sacramento es algo, según ellos, que indica que Dios comunica por medio de ese sacramento una gracia salvífica. Y esto no lo enseña la palabra de Dios en ninguna parte, todo lo contrario. Y comenzó a enseñar esta gran iglesia jerárquica e institucional que el bautismo quita el pecado original cuando la Biblia dice todo lo contrario. Comenzó a enseñar esta gran iglesia jerárquica e institucional que el bautismo comunica la gracia de Dios y la salvación de Dios, que convierte a la criatura que es bautizada de niño o de niña y que le hace hijo o hija de Dios y heredero de la vida eterna, y por lo tanto que tiene la seguridad un día de ir al cielo, aunque tenga que ir miles de años por el purgatorio antes de llegar al cielo. Todo esto y otras muchas cosas comenzó a enseñar esta iglesia y lo enseña hasta el día de hoy, y va totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Y millones de personas han vivido durante siglos y siglos y siglos, creyendo, viviendo y muriendo, creyendo que están bien porque fueron bautizados de niño en una pila bautismal, rociados por agua, y por lo tanto son herederos de la vida eterna, hijos de Dios, y hayan vivido como hayan vivido. Irán un día al cielo, después de pasar por todas las etapas que tiene que pasar según las enseñanzas de su iglesia. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es falso, es totalmente incorrecto, por 2 razones. Primero, porque la Biblia dice todo lo contrario, como hemos visto en 1 de Pedro 3. No quita el bautismo la inmundicia de la carne. Eso es tajante, es claro, no tiene vuelta de hoja. La Biblia dice, no señores, el bautismo no quita la inmundicia de la carne. No lo quita porque el bautismo no es un sacramento, sino que es un símbolo. Y el símbolo no hace nada, sino la realidad detrás del símbolo. Y si tú tienes el símbolo, pero no tienes la realidad detrás del símbolo, de poco te vale el símbolo. Mira la joven que va luciendo el anillo de boda y sus amigas dicen, ¡ay, te has casado, eh! Y dice, no, pero tengo el anillo. Y no tienes esposa. Pues de poco te vale el anillo y el simbolismo del anillo. Y el que tiene el esposo divino, que es el Señor Jesucristo, es el creyente de verdad.
y por más anillos o simbolismos que tenga y no tiene el esposo divino que es el Salvador, el Señor Jesucristo, en vano todo lo demás, queridos amigos. Pero en segundo lugar, porque la misma experiencia lo demuestra. Hay en nuestro mundo, en el día de hoy, no solamente en España, en Inglaterra, de donde vinimos también, que es un país protestante, y también allí bautizan los niños de pequeño, por aspersión en una pila bautismal. Y dicen, venga, ya eres un hijo de Dios, adelante, muchacho. Solo que el muchacho no puede ir adelante todavía porque tiene 8 días. Y a pesar del hecho de que hay millones de personas en el día de hoy bautizados como cristianos, bautizados, amigos, pero esas personas, cuando crecen, viven igual como las personas que no han sido bautizadas. Mienten igual, engañan igual, fornican igual, adulteran igual, viven las mismas vidas odiosas, ruines, malas, exactamente como miles de personas que no han sido bautizadas. Demostrando que el bautismo no ha hecho nada para ellos, nada. Y queridos amigos, la Biblia nos enseña que un cristianismo que no cambia la vida radicalmente no es cristianismo, es papel mojado, es mentira, es engaño. Porque el cristianismo, si es algo, el cristianismo auténtico es cambiar vidas, queridos amigos. Cambiar vidas, como yo vi el otro día en las Islas Canarias, que un muchacho vino a hablar conmigo de 17 años de edad, hablándome a mí de su vida y de la vida especialmente de su padre y de su madre y de su familia, creo que 11 hijos, y el padre había sido un demonio, por lo visto, la bebida y el vicio, yo no sé qué cosa. No solamente toda la familia vivían atemorizados de él, sino toda la vecindad también. Era un hombre vil. Ese muchacho me dice, señor Eric, mi casa era un infierno de maldición. Cuando veo lo que Dios ha hecho con mi padre y con mi vida y la vida de mis hermanos, yo mismo no me lo creo, no me lo creo. Eso es cristianismo. Y si tú tienes un cristianismo que no ha cambiado tu vida, querido amigo, es falso. Ya te puedes bautizar cada día de la semana, sea por aspersión o inmersión, no hace nada. El hombre que no ha doblegado su corazón, su vida, su espíritu, su alma, su cuerpo, su todo, incondicionalmente delante del Señor, en la cruz del Señor Jesucristo, y ha dicho, sí, Señor, yo soy pecador, tú moriste por mí, entra en mi vida y por tu espíritu, hazme vivir una nueva vida, refórmame, renuévame, dame la regeneración de vida de la cual habla tu palabra. Esto es cristianismo de verdad. Y lo demás es mentira, queridos amigos. Si Cristo no ha cambiado tu vida, eso no es cristianismo, es religión. Y la religión no te va a llevar a ningún sitio. El Hijo de Dios vino para cambiarnos, para hacernos ya no mentirosos, sino hombres y mujeres que viven vidas honestas, decentes, limpias, transparentes, que ya no están engañando, ya no están viviendo a su aire, sino que viven al aire de la demanda de Dios y las leyes y las obligaciones del reino de Dios y el reino de los cielos. Hombres y mujeres cuyas vidas son transformadas por la gracia de Dios. Y eso no lo hace el agua, queridos hermanos. Eso lo hace la regeneración del Espíritu Santo en el corazón, en la vida interior. La obra de la regeneración del Espíritu Santo. Y esto lo hace el Espíritu Santo como dice el Señor en Juan 3, cuando el hombre va a la cruz del Señor Jesucristo y observa y piensa y dice, ese hombre murió allí no por sus pecados, porque era inocente, murió por mis pecados. Luego yo tenía que haber muerto allí, pero Él murió por mí. Sí, Señor, y yo acepto eso. Yo soy el pecador que tenía que haber estado allí. Tú moriste por mí para entrar en mi vida y salvarme y cambiarme y regenerarme por tu espíritu. Yo te acepto con todas las consecuencias. Y significo mi aceptación en las aguas del bautismo delante de toda la gente, que todo el mundo lo sepa. El bautismo es un símbolo, queridos amigos. Y para que esto quede claro, voy a poner otra ilustración de lo que es un símbolo en contraposición a un sacramento.
Yo no sé si habéis andado por el campo alguna vez y habéis visto una estaca en medio del campo con una chapa encima y con, yo no sé cómo lo hacen por aquí, pero en algunas otras partes, pues hay tal vez un rayo pintado. Un rayo. Esa chapa te está avisando. Hay algo peligroso por aquí. A lo mejor por debajo de la chapa hay unas letras que te hablan de la compañía de electricidad que ha puesto esa chapa allí. Yo no sé cómo es la compañía de electricidad de aquí de Barcelona. Si estuviéramos en Galicia, yo sé que es la Fenosa. Podías ver entonces una chapa, una estaca, una chapa, un rayo, la Fenosa, yo no sé qué, y tal vez las señas en alguna ciudad. ¿Eso que está diciendo allí, eso allí? ¿Por qué es eso? ¿Y qué dice eso? Y si tú estuvieses preguntándole a alguien y alguien te podía contestar, pues mira muchacho, mira por allí, ¿ves esa torre grande? Y después hay otra, metálica allí, después otra y otra, ¿ves esos cables? Es que esto es electricidad, ¿sabes? Esto lo ha puesto aquí la compañía de electricidad. Es que hay una energía, hay un poder. Hay unos cables que llevan un extraño poder que se llama electricidad, que no se puede ver, pero está allí. No vayas a decir que no se ve, pues si no lo veo, no lo creo. Vamos a tocar. Quedarías hecho, bueno, un carbón en 5 segundos o menos. Yo tengo un amigo en Inglaterra que es inspector de estas compañías de electricidad y me dijo un día, oye, cables de alta tensión, no solamente tocándolos te matan, si te acercas a menos distancia de 2 o 3 metros, solamente a esa distancia te puede matar. Hay un extraño poder que pasa, miles de kilovatios que están pasando por allí, un extraño poder que es peligroso, pero es beneficioso también. Es un poder que ahora si entra en tu casa por los debidos conductos te puede dar calor, te puede dar luz, te puede cocinar, guisar la comida, te puede dar vida y mucha comodidad. Pero no vayas muy cerca porque es peligroso también. Un poder que transforma la vida, un misterioso poder que pasa por esos cables. Y esta chapa está diciendo, alto, que ese poder está allí. No te acerques, hay peligro. ¿Vale? Es un símbolo. Señores, allí hay un extraño poder que se llama electricidad que transforma la vida. Y tú estás asimilando todo esto y diciendo sí, 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 y de repente ves a un pobre gitano, a alguien que viene por allí y está cogiendo la estaca y está tratando de desarraigarla de la tierra y dices, ¡oh, un momento, hombre, ¿qué estás haciendo? Y el hombre se asusta y dice, hombre, por favor, no me chille, no me haga nada, es que yo soy un pobre gitano y vivo en una chabola allí. No tenemos ni luz, no tenemos agua, no tenemos calor, no tenemos para guisar la comida, nos estamos muriendo, mi esposa y yo y 5 o 6 hijos, de frío y de hambre. Y yo quiero llevar esa electricidad a ver si lo introduzco en mi casa, esta estaca con este bello símbolo y el nombre de la Fenosa por debajo, lo que sea, y yo lo quiero llevar a mi chabola para que tengamos calor y luz y comida. ¿Tú dirías qué dirías? Dirás, mira muchacho, un momento, muy bien, está bien, yo te quiero ayudar, pero esa estaca y esa señal y ese simbolismo es un símbolo solamente. Te está diciendo que hay tal cosa como un poder eléctrico. Y te está diciendo además dónde tienes que ir para cumplir las condiciones para que te puedan empalmar este poder eléctrico que pueda darte luz y calor y vida. Pero si tú quieres que ese poder entre en tu vida, en tu chabola, y transforme la vida tuya y la vida de tu esposa y tus hijos, y transforme tu vida, tú tendrás que ir a la Fenosa que está en tal ciudad, en tal calle, en tal oficina, tendrás que leer las condiciones del contrato, tendrás que firmar el contrato y decir, sí señor, estoy de acuerdo con este contrato, y ellos vendrán y empalmarán la energía. Esta estaca que tienes en tus manos es simplemente un símbolo, no es la realidad. Si quieres la realidad, tendrás que ir a la compañía eléctrica, tendrás que firmar el contrato y ellos tendrán que empalmarte. Queridos amigos, el bautismo
Es símbolo, es la estaca, es la chapa que está diciendo, señores, en este mundo hay un poder que transforma la vida. Si me dices dónde hay que ir para encontrar este poder, para firmar el contrato, para saber cuáles son las condiciones del contrato, esa es la pregunta que hizo Nicodemo en Juan capítulo 3. Y el Señor dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que vaya a la cruz y que firme el contrato de sometimiento y de arrepentimiento y de fe, y diga, Señor, sí, yo creo en ti y te acepto como mi Salvador. Entonces el Espíritu Santo entra en la vida, transforma la vida, da nueva vida y nos hace hijos de Dios y nos comunica un poder mucho más grande que la electricidad, queridos amigos. Nos comunica la misma vida de Dios y comenzamos a ser gente muy diferente. Que ayer mentíamos cada 5 minutos del día y ahora no mentimos más. Que ayer engañábamos miserablemente a cualquier persona que se nos ponía por delante y ahora no engañamos más. Que ayer estábamos sumidos en vicios de todo tipo y ya no estamos sumidos en esos vicios. Porque vivo yo, mas no yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, lo vivo por el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y yo individualmente un día fui a la cruz y dijo, Señor, esto es verdad, yo lo sé, yo firmo el contrato, tú eres mi Salvador y mi Señor, y yo soy tuyo. Y el bautismo de estas personas hoy es simplemente el símbolo que te está diciendo a ti, querido amigo, que lo estás observando, que esto es lo que han hecho ellos. Han firmado el contrato. Ahora una palabrita para los que han firmado el contrato. Yo tengo sus nombres aquí. A ver si me alzáis la mano o algo para que yo sepa quién es quién. Norman. ¿Dónde está Norman? Norman. Vale. Esteban. Jonathan. Caridad. Amén. Susana. Ana María. Javier. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el contrato que habéis firmado, entre otras cosas, aparte de lo que he dicho? Mira, tener en cuenta por encima de todo lo que he dicho una cosa importante. Recordad que en el centro de este contrato que vosotros habéis firmado con vuestra declaración de fe está esta idea totalmente central, básica y primordial. Jesús es vuestro Señor. Eso se dice muy fácilmente, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan, y aún se predica en algunos sitios, que se puede aceptar a Jesús como Salvador y tener los pecados perdonados y así sacar la póliza de seguro para el cielo un día después de la muerte. Y después ya veremos si queremos matricularnos en esta segunda y más elevada asignatura de aceptarle como Señor, porque eso es un poco difícil. Señor, ¿vosotros sabéis lo que significa admitir que alguien sea Señor? Yo os quiero decir en esta noche, queridos hermanos, y ahora me dirijo más a los creyentes, no existe tal evangelio en todo el universo de aceptarle a Jesús como Salvador y después ya hablaremos de que si es Señor de mi vida o no. No existe tal evangelio. El que viene al Señor le acepta como Señor o no le acepta, porque Jesús es Señor.
Yo os estaba hablando esta mañana del primer gran sermón de la época cristiana, de la era cristiana, Hechos capítulo 2. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando venís al Señor Jesucristo, venís al Señor y Cristo, el que salva. Pero primeramente en los umbrales del encuentro con el Señor, oye, Dios le ha hecho Señor. ¿Que tiene las implicaciones? ¿Qué implicaciones? ¿Queréis que os lea un párrafo del contrato que habéis firmado? No sé si ¿sabéis lo que pasa con los contratos? Algunas veces hay letra menuda o hay párrafos escondidos y cosas dichas de una forma ambigua para que la gente firme sin saber lo que ha firmado. Yo espero que no haya pasado nada de eso con vosotros, porque en la palabra de Dios no hay letra menuda ni hay ambigüedades. Dios no está jugando con nosotros. Las cosas en la Biblia están muy claras, muy claras. Mira uno de los párrafos del contrato que habéis firmado, Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El cristianismo auténtico es esto. Yo vengo como en tiempos antiguos, cuando un rey conquistador había conquistado grandes terrenos y naciones. Los reyes anteriores de esos pueblos y naciones, si querían ser reyes vasallos, bajo el dominio del gran rey conquistador, venían humildes a la presencia del gran emperador conquistador y se postraban a sus pies y decían: Señor mío, tú has conquistado. Yo estoy dispuesto a ser tu rey vasallo. Mi vida es tuya. Mi familia es tuya. Mi casa y hogar y fincas y posesiones y negocios y todo lo que soy y tengo, alma, espíritu y cuerpo, es tuyo para servir. Y el Señor dice, una de las condiciones del contrato, queridos amigos, el que no esté dispuesto a renunciar todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo, porque estoy seguro que esta gente, estos jóvenes aquí presentes, han sido bien enseñados en cuanto a las condiciones del contrato, entre otras cosas nos van a decir en su bajada a las aguas del bautismo. Nosotros hemos venido con conocimiento de causa ante el gran trono de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos hemos postrado a sus pies. Hemos recibido de Él el perdón y la salvación de nuestros pecados y la vida eterna. Y hemos dicho, Señor mío, mi vida es tuya, mis ilusiones, mi futuro, mi presente, mi pasado, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi lealtad, mi amor, mis planes y proyectos, mi vida entera, alma y espíritu y cuerpo, es tuyo y está a tu disposición. Esto es el bautismo bíblico. Mirad a ver cuán diferente es eso al bautismo de niños, que carece totalmente de todo este significado, toda esta grandeza, toda esta majestad, todo este sentido. Y ahora nosotros vamos a ver el acto y vamos a recordar, y ellos van a recordar, lo que ellos están diciendo y lo que ellos están significando con este acto de bautismo. Y todos nosotros que hemos sido bautizados hace años, vamos a recordar de nuevo, queridos hermanos, lo que nosotros dijimos un día cuando bajamos a las aguas del bautismo. Que el Señor os bendiga. Amén.